Los primeros pasos de una leyenda. El origen de Bud Spencer. En el inmenso panorama del cine europeo del siglo XX, pocos nombres resuenan con tanto cariño y admiración como el de Bud Spencer, cuyo verdadero nombre era Carlo Pedersoli. Nacido el 31 de octubre de 1929, en Nápoles, Italia, su figura ha quedado grabada para siempre en la memoria colectiva de generaciones de espectadores que lo vieron repartir bofetadas en la pantalla, con una mezcla de humor, fuerza descomunal y nobleza innata. Pero antes de convertirse en el coloso bonachón del spaghetti western, Carlo fue muchas cosas. Estudiante brillante, deportista olímpico, cantante, compositor, empresario y, por supuesto, un actor con un carisma inigualable. Este primer capítulo recorre sus orígenes, sus valores familiares, su juventud marcada por la guerra, su formación académica, sus proezas deportivas y sus primeros acercamientos al arte, antes de asumir el pseudónimo que lo inmortalizaría, Bud Spencer. Un niño napolitano en tiempos oscuros, Carlo Pedersoli, nació en un barrio acomodado de Nápoles, en una familia de clase media alta que valoraba profundamente la educación y la cultura. Su padre, un hombre de negocios con aspiraciones intelectuales, y su madre, una mujer refinada con sensibilidad artística, alentaron desde temprano a sus hijos a desarrollar una formación integral. Desde muy joven, Carlo mostró aptitudes excepcionales tanto en los estudios como en los deportes. Sin embargo, su infancia transcurrió bajo la sombra creciente del fascismo de Mussolini y pronto de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, cuando Italia entró en guerra, Carlo tenía apenas 11 años. Su familia, como tantas otras, se vio obligada a cambiar de residencia para escapar de los bombardeos. Se mudaron a Roma y posteriormente a Sudamérica, pasando una temporada en Brasil. Esta experiencia marcó profundamente al joven Carlo, ampliando su perspectiva del mundo, afianzando su dominio de los idiomas. Hablaba italiano, español, inglés, portugués, francés y alemán, y desarrollando una admiración duradera por la cultura latinoamericana. Ya en su adolescencia, Carlo regresó a Italia con una madurez precoz. La devastación de la guerra, que había dejado su país en ruinas, no hizo sino fortalecer su determinación por salir adelante, y así canalizó su energía en el estudio, la música y, especialmente, el deporte. El nadador imparable Carlo se lanzó de lleno a la natación, un deporte que en Italia apenas comenzaba a desarrollarse de forma competitiva. Su constitución física, alto, robusto, con una envergadura imponente, lo convirtió rápidamente en una figura destacada en las piscinas. En 1950, con apenas 21 años, se convirtió en el primer italiano en nadar los 100 metros libres en menos de un minuto, hazaña que lo catapultó al estrellato deportivo nacional. Participó en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 y Melbourne 1956, representando a Italia en natación. Aunque no consiguió medallas olímpicas, su trayectoria fue impresionante. Varios campeonatos nacionales, récords italianos y una presencia constante en las competiciones internacionales. Durante este periodo, también practicó waterpolo con el equipo SS Lazio, con el que ganó el campeonato italiano en 1954. Su experiencia como deportista no solo moldeó su físico, que luego sería clave en su carrera cinematográfica, sino también su ética del trabajo, su perseverancia y su espíritu de equipo. La natación le enseñó disciplina, control mental y resistencia. Pero a medida que se acercaba al final de la década de los 50, Carlo comenzó a sentir que su etapa como deportista profesional estaba llegando a su fin. Era momento de buscar nuevos horizontes. El estudiante curioso y el músico apasionado. Paralelamente a su carrera deportiva, Carlo no descuidó su formación académica. Estudió química en la Universidad de Roma La Sapienza y más tarde Derecho en la Universidad de São Paulo, aunque nunca ejerció profesionalmente. Su verdadera pasión fuera del deporte era la música. Tocaba el piano con gran destreza, componía canciones,
y tenía una voz profunda y melodiosa, que lo llevó incluso a grabar algunas piezas como cantante de ópera y música ligera. Esta dimensión artística fue clave en su transición al mundo del espectáculo. A diferencia de muchos actores que entran en el cine por necesidad o azar, Carlo lo hizo con una base cultural sólida y una sensibilidad artística notable. La música, el estudio, los idiomas y los viajes lo habían convertido en un hombre de mundo, polifacético, abierto y dotado de un encanto natural que pronto cautivaría a las cámaras. Fue durante esta etapa que conoció a su futura esposa, Maria Amato, hija del conocido productor de cine Giuseppe Amato. Su unión no solo consolidó una relación amorosa que duraría más de 55 años, sino que también abriría la puerta a sus primeros contactos con el mundo del cine italiano. De extra a estrella, el nacimiento de Bud Spencer. En 1951, Carlo tuvo su primera experiencia cinematográfica, aunque breve, como extra en la superproducción estadounidense Quo Vadis, rodada parcialmente en Italia. Durante los años siguientes, participó en algunos proyectos menores, pero su verdadera oportunidad llegaría recién a finales de la década de los 60, cuando, por sugerencia de los productores Giuseppe Colizzi y su suegro Amato, fue convocado para protagonizar una película al lado de un joven actor romano, Mario Girotti, conocido más tarde como Terence Hill. Así nació el tándem más exitoso del spaghetti western cómico. Pero antes de brillar en pantalla, Carlo necesitaba un nombre artístico. Eligió Bud Spencer como homenaje a dos íconos norteamericanos, Budweiser, su cerveza favorita, y Spencer Tracy, uno de sus actores predilectos. El seudónimo fue una jugada maestra, sonaba anglosajón, potente y perfectamente acorde con la imagen que proyectaba en pantalla. La primera película de la dupla fue Dio perdona, io no, 1967, un western duro, con toques cómicos, que introdujo al mundo la fórmula imbatible del músculo de Bud y la agilidad pícara de Terence. Aunque el film fue un éxito moderado, sería el punto de partida de una carrera conjunta que duraría más de 2 décadas y generaría millones de admiradores. Una filosofía de vida sencilla y sincera. A pesar del incipiente éxito, Carlo Pedersoli nunca perdió de vista sus valores esenciales. Rechazaba la violencia gratuita, era profundamente católico, devoto de la familia y se consideraba un hombre sencillo. En una entrevista de los años 80, afirmó: «No necesito lujos. Mi riqueza es mi familia, mi salud, mi libertad de decir no». Este enfoque se reflejaría en sus películas, donde, a pesar de los puñetazos coreografiados, sus personajes nunca mataban, rara vez usaban armas de fuego y, sobre todo, defendían al débil, al inocente, al marginado. Eran héroes atípicos, cercanos al pueblo, justos pero humildes. Y esa imagen caló hondo en países como Alemania, España, Argentina, Brasil, México y, por supuesto, su Italia natal. En este primer capítulo vemos a un hombre polifacético que, desde muy joven, acumuló experiencias dignas de varias vidas: deportista olímpico, músico, políglota, estudiante brillante y esposo fiel. Pero lo mejor aún estaba por venir. En el siguiente capítulo exploraremos cómo Bud Spencer conquistó el cine, se convirtió en un icono de la cultura popular y dejó una marca imborrable en generaciones enteras de espectadores. El auge de una leyenda, Bud Spencer y el cine del pueblo. 5.000 palabras. Tras el nacimiento de Bud Spencer en la gran pantalla a finales de los años 60, el cine italiano, y más allá, fue testigo del surgimiento de una figura mítica. No era el típico galán, no era un actor formado en escuelas elitistas, y tampoco era un amante de la vida nocturna o de la fama. Pero eso no impidió que Carlo Pedersoli, bajo su nuevo seudónimo, se convirtiera en una superestrella global, especialmente gracias a su icónica colaboración con Terence Hill. En este segundo capítulo, analizaremos el auge imparable de su carrera, el impacto de sus películas,
su relación con el público y los valores que impregnaban sus historias. La fórmula Spencer Hill: bofetadas, justicia y carcajadas. Después de su debut conjunto en Dio perdona, ¿y o no?, 1967. La pareja formada por Bud Spencer y Terence Hill no tardó en conquistar al público europeo. Lo que en principio parecía una combinación circunstancial, se convirtió en una de las duplas más exitosas del cine de acción y comedia. Entre 1968 y 1985, protagonizaron más de 15 películas juntos, muchas de ellas convertidas en clásicos instantáneos. La fórmula era sencilla pero efectiva. Tramas livianas, aventuras en lugares exóticos, situaciones absurdas, peleas cómicas coreografiadas con maestría y, por supuesto, la eterna oposición entre el personaje enorme, lento pero noble de Bud, y el ágil, astuto y un poco fanfarrón de Terence. Películas como Los Cuatro Truhanes, 1969. Le llamaban Trinidad, 1970. Le seguían llamando Trinidad, 1971. Dos superpolicías, 1977. Dos Super 2, 1984. Convirtieron a ambos en ídolos absolutos no solo en Italia, sino también en Alemania, España, América Latina y Europa del Este. A diferencia de otros productos cinematográficos de la época, las películas de Spencer y Hill evitaban el cinismo, la sangre y la violencia cruda. En su lugar, ofrecían una visión romántica del bien contra el mal, donde el pueblo, representado por campesinos, obreros o niños, siempre era defendido por los protagonistas contra corruptos, mafiosos, dictadores o explotadores. Una celebridad que nunca se dejó deslumbrar, Bud Spencer, era ante todo un hombre coherente con su imagen. A pesar del éxito masivo, nunca se convirtió en una estrella en el sentido tradicional. Detestaba la ostentación, rechazaba escándalos y apenas asistía a eventos del mundo del espectáculo. Prefería quedarse en casa con su esposa María y sus 3 hijos, Giuseppe, Cristiana y Diamante. En una entrevista televisiva en los años 80, afirmaba: «Actuar no es mi vida. Mi vida es mi familia, mi gente, mi tierra. El cine es un trabajo que amo, pero no una religión». Y eso se notaba también en sus decisiones artísticas. Siempre fue cuidadoso con los papeles que aceptaba. Prefería proyectos que mantuvieran la línea de respeto al espectador, que evitaran excesos y que mantuvieran un tono accesible para públicos de todas las edades. Incluso cuando tuvo ofertas de Hollywood, especialmente tras el éxito mundial de Le llamaban Trinidad, rechazó varios papeles importantes porque no quería mudarse a ETU, ni alejarse de su vida familiar en Italia. Era un hombre de convicciones. El cine individual de Bud, más allá del dúo con Terence Hill, aunque el tándem Spencer-Hill fue la piedra angular de su fama, Bud Spencer también supo desarrollar una carrera paralela en solitario, explorando papeles diversos y manteniendo su esencia cómica y justiciera. Películas como El sheriff y el pequeño extraterrestre, 1979, Banana Joe, 1982, Aladdin, 1986, Extra Large, serie de TV, 1991 a 1993, demostraron que podía llevar adelante proyectos propios y atraer al público sin necesidad de compartir cartel. En Banana Joe, por ejemplo, interpretaba a un comerciante de bananas en la selva sudamericana que luchaba contra los abusos del capitalismo. En El sheriff y el pequeño extraterrestre, una delirante comedia de ciencia ficción, Bud volvía a ser el tipo duro de corazón blando. Estas obras, aunque quizás menos populares que las que compartió con Terence Hill, consolidaron su estatus de actor querido, versátil y profundamente humano. Además, exploró otros géneros y registros. Llegó a interpretar personajes religiosos, hizo películas familiares y hasta incursionó en roles más serios en dramas sociales, aunque siempre con una mirada accesible.
su conexión única con el público. Una de las claves de su longevidad artística fue su vínculo con el público. Bud Spencer no era inalcanzable como las superestrellas del cine norteamericano. Era un héroe cercano, imperfecto, con barriga y barba, que defendía a los débiles a bofetadas pero con ternura. Millones de niños y adultos crecieron viendo sus películas dobladas en múltiples idiomas, y en muchos casos, aprendieron valores a través de él. La importancia de la justicia, la solidaridad, el respeto por los demás, la defensa de la verdad sin violencia extrema. Sus películas eran emitidas en televisión una y otra vez, especialmente en Navidad o verano, y generaban audiencias millonarias. En Alemania, por ejemplo, Bud y Terence se convirtieron en verdaderos íconos nacionales. En España, sus películas fueron dobladas por actores de voz legendarios, y en América Latina, sus nombres eran sinónimo de cine familiar. En este punto, Bud Spencer se había transformado en algo más que un actor. Era un símbolo cultural, un modelo de comportamiento, una fuente de humor sano en tiempos convulsos. El ocaso del cine clásico, pero no del mito. Con la llegada de los años 90 y los cambios en la industria cinematográfica, el tipo de cine que Bud representaba fue perdiendo espacio frente a propuestas más violentas o complejas. Las productoras dejaron de financiar comedias físicas como las suyas, y los gustos del público también se desplazaron. Sin embargo, Bud Spencer jamás fue olvidado. Al contrario, las nuevas generaciones redescubrieron sus películas en formato VHS, luego en DVD y más tarde en streaming. Sus diálogos, sus movimientos torpes y sus bofetadas giratorias se convirtieron en memes, GIFs, camisetas y referencias de cultura pop. Durante sus últimos años, participó en homenajes, festivales y programas especiales. Siempre que aparecía en público, era recibido con ovaciones y lágrimas de admiración, tanto por jóvenes como por adultos. Además, comenzó a escribir libros autobiográficos, como Aldilà de la Barriera, 2002, Mi Chiami Bud, 2010, y Mangio Ergo Sum, 2014, donde reflexionaba sobre su vida, sus creencias, su espiritualidad y su carrera. En ellos mostraba un tono filosófico, irónico y afectuoso, una vida fiel a sí mismo. Mientras otros actores perdían el rumbo en la fama o se veían envueltos en escándalos, Bud Spencer envejeció con dignidad, humildad y afecto familiar. Mantuvo hasta el final una relación amorosa con su esposa María, con quien compartió más de medio siglo de vida. Fue también un abuelo presente, un escritor apasionado y un hombre que no dejó de soñar. En una ocasión, con más de 80 años, confesó que aún soñaba con volar, como los personajes de sus películas. Sus últimos años los pasó en Roma, recibiendo a admiradores, respondiendo cartas y firmando autógrafos con afecto. Siempre con una sonrisa, con su eterna barba blanca, su mirada cálida y una voz grave que parecía abrazar a quien lo escuchara. El adiós de un gigante, la muerte de Bud Spencer y su legado eterno. La tarde del 27 de junio de 2016, en un hospital de Roma, la voz profunda de Carlo Pedersoli, el amado Bud Spencer, se apagó para siempre. Tenía 86 años. Su hijo Giuseppe, presente en sus últimos momentos, afirmó que sus últimas palabras fueron gracias. Un simple gracias que lo resumía todo, su gratitud a la vida, al arte, al deporte, a su familia y a los millones de personas que lo habían amado sinceramente. Con su muerte, no solo desaparecía un actor entrañable, sino un símbolo de una época, de una forma de hacer cine, de valores sencillos y universales que resistieron al cinismo del tiempo. En este capítulo final, nos sumergiremos en la etapa final de su vida, en la reacción mundial a su fallecimiento y en el inmenso legado que Bud Spencer dejó tras de sí. Un legado que no solo vive en sus películas, sino también en el corazón colectivo de generaciones enteras. La vida tranquila antes del adiós. En los últimos años,
Bud Spencer se había alejado de las cámaras, aunque seguía muy activo en otros ámbitos. Escribía libros, daba entrevistas, participaba en eventos con sus fans y promovía actividades culturales. Se lo podía ver en programas de televisión italianos o alemanes, conversando con serenidad, con su andar pausado y su eterna sonrisa bajo la barba blanca. Le gustaba pasear por Roma, hablar con la gente, visitar librerías, compartir almuerzos con su familia. Había aceptado con dignidad el paso del tiempo, los achaques de la edad, sin perder nunca el buen humor. En 2010 publicó su autobiografía, Mi chiamavano Bud, me llamaban Bud, que se convirtió en un bestseller en Italia y en Alemania. En ella relataba con sencillez episodios de su vida, su infancia en Nápoles, sus éxitos deportivos, sus primeros pasos en el cine, sus relaciones familiares, sus pensamientos sobre la fe y la muerte. Era también un católico convencido, aunque alejado del dogmatismo. Veía en la espiritualidad una manera de reconciliarse con el mundo, de entender el sufrimiento y de agradecer el misterio de la existencia. El momento inevitable. La salud de Bud comenzó a deteriorarse lentamente a partir de 2014. Problemas respiratorios y articulares lo obligaron a permanecer más tiempo en casa. En junio de 2016, fue ingresado en una clínica de Roma por complicaciones respiratorias. Su familia mantuvo un perfil discreto. No hubo partes médicos sensacionalistas ni fotografías filtradas. Hasta su último suspiro, fue protegido con amor y respeto. El 27 de junio, hacia las 18:15, falleció rodeado de su esposa y de sus hijos. Giuseppe Pedersoli, conmovido, declaró a los medios: «Papá murió serenamente. Su última palabra fue, grazie. No sufrió, estaba en paz». Con esa palabra, Bud cerraba su viaje vital. No hubo aspavientos, no hubo dramatismo, solo gratitud. Una salida tan humilde y noble como lo fue su vida. Un planeta en duelo. La noticia recorrió el mundo como un rayo. En cuestión de horas, los principales medios internacionales abrían sus portadas con el mismo titular: Murió Bud Spencer. Y lo que siguió fue una oleada de homenajes, lágrimas, recuerdos y amor sincero. En Italia, el entonces primer ministro Matteo Renzi declaró: «Con Bud Spencer se va una parte de nuestra infancia, nos deja un actor popular, un italiano excepcional que nos hizo reír, pensar y soñar». En Alemania, donde Bud Spencer era casi un héroe nacional, las cadenas de televisión suspendieron su programación para emitir maratones de sus películas. En España, América Latina, Hungría, Turquía y Argentina, los fans se congregaron en plazas públicas y proyectaron sus filmes en pantallas gigantes. En redes sociales, el hashtag #BudSpencer fue tendencia mundial durante días. Miles de mensajes inundaron Twitter, Facebook e Instagram. No solo los fans expresaban su dolor, sino también artistas, políticos, deportistas, cineastas, músicos. El actor Terence Hill, su compañero de aventuras durante décadas, rompió el silencio con una breve pero emotiva frase: «Te llevaré siempre conmigo, hermano. El cielo tiene ahora una sonrisa más grande». El funeral del hombre que fue muchos hombres. El funeral de Bud Spencer tuvo lugar en la Basílica de Santa María in Monte Santo, en la Piazza del Popolo, Roma. Fue una ceremonia pública a la que asistieron más de 1,000 personas, incluyendo artistas, políticos, colegas y, sobre todo, ciudadanos comunes que querían dar su último adiós. Muchos portaban camisetas con su rostro, fotos de Trinidad, carteles con frases como «Gracias, Bud» o «El cielo ahora es más divertido». Se proyectaron fragmentos de sus películas, se leyó un extracto de su autobiografía, y un cuarteto tocó una versión instrumental del tema principal de Le llamaban Trinidad, compuesto por Franco Michalisi. Al final de la ceremonia, entre aplausos, lágrimas y abrazos, su féretro fue despedido con una ovación. No era solo el adiós a un actor, era la despedida de un ídolo popular.
de un símbolo de ternura en tiempos de dureza, de justicia en medio de cinismo. Un legado que no muere. ¿Qué hace que un actor como Bud Spencer siga siendo adorado, incluso por generaciones que nacieron después de su muerte? La respuesta está en su autenticidad, en su coherencia, en su cercanía. Bud Spencer no fue nunca un producto prefabricado. Nunca fingió ser algo que no era. No necesitó grandes efectos especiales, ni romances artificiales, ni premios de prestigio para brillar. Su fuerza estaba en lo genuino, y eso, en un mundo saturado de máscaras, lo convirtió en eterno. Su figura sigue presente en museos. En Berlín existe el Bud Spencer Museum, donde se exhiben objetos personales, carteles, vestuario y recuerdos de sus películas. Calles. Varias ciudades italianas han nombrado calles, plazas y parques en su honor. Documentales como Lo chiamavano Bulldozer y Bud, un gigante per papà, realizados por sus hijos. Merchandising y redes sociales, donde sus frases, imágenes y GIFs continúan inspirando humor, fuerza y ternura. Además, sus películas siguen emitiéndose en decenas de países, dobladas o subtituladas, con audiencias que abarcan desde niños de 5 años hasta adultos mayores. En YouTube, algunas de sus escenas han acumulado millones de visualizaciones, y muchos jóvenes lo redescubren como un símbolo del cine puro, del entretenimiento sin malicia. Más allá del cine, la enseñanza Bud Spencer. Pero quizá el mayor legado de Bud Spencer sea humano, moral, emocional. Fue un artista que enseñó que no hace falta gritar para ser escuchado, que se puede luchar sin odio, que el humor no es banal y que la bondad puede ser una forma de rebeldía. Él no enseñó con discursos, sino con el ejemplo. En sus filmes siempre estaba del lado del débil. Ayudaba a los niños, protegía a los animales, rechazaba el poder corrupto, y al final de cada historia, reía, comía con los suyos y seguía adelante. Esa imagen, ese mensaje, es lo que lo convierte en eterno.